Ok. Miren, esta es la trabajo, ¿sí? Es como me acomodo aquí en la cama. Ok, trabajo. Ok. Para calcular el trabajo, dice en un campo vectorial, este debe ser irrotacional. ¿Ok? Dice, esto significa que el campo es conservatorio, es decir, que conserva la energía, ¿sí? Lo que decíamos, si tenemos un estanque de agua, el agua al estar estancada conserva la energía, ¿ok? Y al conservar la energía se puede calcular el trabajo. Si está rotando, no. Entonces, por eso era muy importante la tarea, ¿sí? De que aprendieran a calcular Nabla Cruz B, el rotacional, porque con el rotacional podemos calcular el trabajo. Entonces, dice aquí que Nabla Cruz B, cuando da 0, 0, 0, es un campo irrotacional y por tanto es un campo conservativo, se conserva la energía. Y si Nabla Cruz B es igual a 0 y Nabla Phi, que es el gradiente, también es igual a 0, entonces podemos hacer esta relación, ¿sí? Si los dos valen 0, el gradiente que da un campo vectorial y el rotacional que da 0, esto significará que entonces puedo igualar el gradiente con el rotacional y escribir que el gradiente que es Nabla Phi, ¿sí? Que es la derivada parcial de Phi respecto de X, la parcial de Phi respecto de Y y la parcial de Phi respecto de Z va a ser igual a el campo vectorial que nos da el rotacional. ¿Sí? Este es el rotacional, que obviamente vale 0, 0, 0. Entonces, podemos igualarlos. De esta igualación que estamos haciendo con el gradiente y el rotacional, vamos a separar término a término. La y con la y, o sea, la derivada parcial de phi con respecto a x va a ser igual a la componente x, ¿sí? La componente y del rotacional. Después que Nabla Phi con respecto a y, le igualamos a BY. Entonces aquí tenemos igualando con la componente y. Y Nabla Z le igualamos a la componente Z. ¿Ok? Esta es la parte fundamental. ¿Ok? Entonces hemos igualado las componentes I, J y K, tanto del gradiente como del rotacional. Y aquí lo que vamos a hacer es que al haber hecho esta parte, esta derivada parcial la separamos, ¿sí? La separamos en 3 secciones. Y al separarla, ya no es una derivada parcial, sino es una derivada normal que nada más depende de una sola variable. Entonces, nuestra derivada se va a ir transformando. Fíjate, de aquí voy a despejar la derivada, vamos a despejar a phi,
¿sí? Y nos queda Bx por diferencial de x. Despejamos también a phi y a phi en las tres y obtenemos By por la parcial de y Bz por la parcial de z. Pero les digo, como ya nada más estamos derivando con respecto a una sola variable, por haberla separado, entonces ya no va a ser una derivada parcial, sino una derivada total, ¿sí? Cambia a la D como la conocemos. Mira, aquí está. A phi, By pasa igual, pero Dy se escribe de manera normal. B, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y del otro lado teníamos parciales. Aquí tenía yo puras parciales. Es la misma ecuación, pero de parciales pasaron a totales. Entonces, al tener la derivada, si nosotros integramos, ¿sí? Vamos a hacer este proceso de integración en ambos lados. Tenemos que el integral con la derivada se cancela. Obtenemos nada más a phi y nos queda esta integral. ¿Sí? Estamos integrando a phi. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? ¿O para qué se hace todo esto? Esto se hace para obtener a phi. Cuando nosotros queremos calcular el trabajo, vamos a partir primero de un campo que sea irrotacional, o sea, nabla cruz B es igual a 0, 0, 0. Y vamos a partir de que también el gradiente original es 0. ¿Sí? Y al hacer esta igualación, lo que queremos es volver a obtener a phi, porque phi es el trabajo. ¿Ok? Entonces, mira, aquí vamos a obtener 3 phi. La integral con respecto a x, la integral con respecto a y y la integral con respecto a z. Pero estas 3 phis en realidad constituyen una sola phi. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a sumar sin repetir términos, ¿sí? Entonces, aquí les puse... Ay, me pasó la mano. Aquí dice, phi, se suman las 3 phi sin repetir términos. Ajá. Entonces, aquí está la explicación. Dice, cuando integramos los términos, vamos a obtener a phi, es decir, el campo escalar que le dio origen al campo vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a integrar. Las integrales son muy sencillas, pero aquí de lo que se trata es de volver a reconstruir a phi, que es el campo escalar que le dio origen al campo vectorial. Y acá dice, aquí pasó la derivada parcial a la derivada normal, porque al separar cada término ya solo depende de una variable y por eso ya no se escribe como derivada parcial. Sale. Entonces dice, para calcular el trabajo de un campo vectorial, primero hay que demostrar que es irrotacional. Si está rotando no podemos calcular el trabajo. Después hay que integrar los términos del campo vectorial y una vez que los integramos, aquí ya van a estar integrados, se van a sumar los 3 sin repetir ningún término. Finalmente,
Al sustituir los límites, este cálculo corresponderá al trabajo cuyas unidades son Joule, ¿sí? Entonces, fíjate, el phi, el campo escalar que habíamos visto, cuando lo vuelves a obtener a través de la integración, pues es el trabajo cuando lo sustituyes de un punto a otro. Entonces, aquí viene el ejemplo. Dice calcular calcular el trabajo realizado del punto 1 al punto 2. Calcular el trabajo realizado del punto 1 al punto 2 y el campo escalar phi. Hay que calcular a phi, que le dio origen, si el campo vectorial es esta cosa. ¿Ok? Pues ahí está el campo vectorial. Entonces, lo primero es demostrar que es irrotacional. Pues aquí tenemos Nabla Cruz B, primer renglón IJK, segundo renglón Nabla, tercer renglón el campo vectorial que nos están dando. Y aquí está IJK. Y lo resolvemos como ya sabemos. Tomas la primera fila, la primera columna, multiplicas. Aquí te está diciendo que es la derivada con respecto a y, pero fíjate, es una suma. ¿Sí? Y luego hacia arriba, cambiando el signo, y te va quedando lo de acá abajo, te queda esto. Aquí marque las operaciones, no es necesario marcarlas, las puede uno hacer directamente. ¿Sí? Después tomas la columna, la primera fila, la segunda columna, y multiplicas esta, la derivada parcial de phi por 4x, etcétera, y luego hacia arriba es la derivada de z por x más 2y más 4z. Y viene aquí la primera fila, tercera columna, y multiplicas parcial de x por 2x, y hacia arriba la parcial de y por x más z. Entonces, ya que tienes esto, te tiene que dar 0. Así como se ve de feo, te va a dar 0, porque mira, aquí dice derivada parcial de y. Aquí tienes a la y, mira. ¿Sí? Parcial de y. La 4x, si te fijas, es una suma. Entonces, como es una suma, pues aquí en esta primera parte vale 0, 2z vale 0 y la derivada de y es 1. Luego te dicen la derivada con respecto a z. La z está acá. Entonces el primer término no tiene z, es 0. El segundo no tiene z, es 0. Y la derivada de z es 1. Entonces tenemos este 1 menos 1 te da 0, este primer término. ¿Sí? El segundo término. El segundo término es derivar con respecto a x. Aquí tenemos la 4x. La y está solita, mira, aquí está solita, no tiene ninguna x, es una suma. Esta suma es como si fueran varias funciones, entonces este término vale 0 y el tercer término, como no tiene x, también vale 0. La derivada de 4x pues es 4. Luego aquí tenemos menos la derivada parcial de z. Acá está la z. Entonces el primer término, la x no tiene z, entonces vale 0. El segundo término tampoco tiene z, también vale 0. Y el tercer término sí tiene z, vale 4. Pero como se están restando, 4 menos 4 le dan 0. Y el tercer y último término es la derivada respecto a x. Aquí tienes 2x.
Entonces, la derivada de 2x es 2. En 3y no hay x, ni en z no tienen x, entonces se hace 0, porque se están restando, es una suma. Son como si fueran tres funciones. Aquí tenemos con respecto a y y también tenemos tres funciones. X más 2y más 4z. Entonces, la que nos interesa es esta. La primera, como no tiene y, se hace 0. La última también se hace 0. La derivada de 2y con respecto a y, pues es 2. Entonces, 2 menos 2 te da 0. Entonces, todo se hace 0. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, maestra. Por el momento no, maestra. No, maestra. Ok. Sale. Entonces, el campo, primero lo demuestran, es irrotacional. ¿Sí? Te tiene que salir 0, 0, 0. Es, entonces, por tanto, un campo es un campo conservativo y entonces podemos calcular el trabajo. Sale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar nuestro campo vectorial en su componente X, Y y Z. Entonces, acá tenemos el campo que nos dieron. Es este. ¿Ok? Este es tu campo. Entonces, vamos a separar la componente X. Esta es la Y. Vas a tomar la J y vas a tomar la K. ¿Sí? De tu campo vectorial. Y JK. Entonces voy a hacer esta separación. Este es Y. Acá voy a poner J. Y voy a separar acá. Lo que vamos a hacer es sustituir en estas integrales que obtuvimos acá. Aquí. Aquí dice que para obtener a phi hay que sustituir aquí. Esta es tu fórmula. Es la integral de la componente x por la diferencial de x, la integral de la componente y por la diferencial de y la integral de la componente z por la diferencial de z. Todo eso aquí integral. Entonces, en estas fórmulas, aquí la ponemos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos phi es igual a la componente x por la derivada parcial de x, o más bien por la derivada de x. Luego tenemos a la componente y por dy y la componente z por dz. ¿Sí? Ahí está. Nada más sustituir. Y hacemos la integración. ¿Ok? Nada más integramos. Entonces la integral es muy sencilla. Aquí se observa que tenemos tres funciones, x, 2y y 4z. Entonces ponemos x por diferencial de x, la 2y por diferencial de x, pero el 2y sale del integral porque nada más estamos integrando x. Y la última que es 4z diferencial de x, la 4z quedan fuera de nuestra integral porque estamos integrando con respecto a x. ¿Sí? Entonces, estas a la hora de integrarlas, pues te quedaría x cuadrada sobre 2. Aquí la 2y pasa igual, la integral de dx es x. Y en la última la 4z pasa igual, en la integral de dx pues es x. Y se suman. ¿Sí? Ese es el primero que te queda. En la segunda es con respecto a y.
Entonces tienes tres términos, 2x, 3y y menos z. Entonces el 2x ahora queda fuera porque ahora estamos integrando a y. Y luego el siguiente es menos 3y. El menos 3 es la constante, queda fuera, y el y por dy te queda de este lado. El tercer término es menos z, pero z es como si fuera una constante. Queda fuera del integral. Pues aquí te queda fuera del integral el 2x, el 3 y el z. Esas son las constantes. Integramos nada más, pero ahora con respecto a y, que es exactamente lo mismo, porque este 2x es una constante, ese no tienes que integrarle nada, y la integral de dy es y ya tienes la primera integral. Luego aquí tienes un menos, la integral de y, es como si fuera la de x, pues es x es y cuadrada sobre 2 multiplicado por el 3, entonces te quedan 3 medios de y cuadrada sobre 2, o más bien 3 medios de y cuadrada, menos la integral de dy es y, entonces te queda zy. Ahí está la segunda integral. La tercera integral es con respecto a z, entonces ahora te va a quedar afuera el primer término, que es 4x, pues queda 4x por diferencial de z. El segundo, que es y, te queda fuera la y por diferencial de z. Y en el tercero lo que queda fuera es el 2z por diferencial de z. Integramos a z. Entonces aquí la 4x te pasa igual, no pasa nada, es una constante. La integral de dz pues es z. Luego menos, la siguiente es y por dz. La y pasa igual y la integral de dz pues es z. Más 2 z de z, la integral de z pues es z cuadrada sobre 2, entonces nada más te va a quedar z cuadrada. ¿Dudas de las integrales, muchachos? No, maestra. No, profe. Nada más son las puras diferenciales las que vamos a integrar realmente. Si se fijan, aquí quitando estas, lo único que tienes que hacer es integrar donde se encuentre, pues la diferencial, como todos se multiplican por las diferenciales. La diferencial de x, la integral es x, la de y, ahí nada más es y, solamente en este término del medio, porque ahí aparece una y, diferencial de y, pues es y cuadrada sobre 2. Y aquí pues, estamos en las mismas, ¿sí? La única que hay que trabajar es la tercera, que es un z cuadrada sobre 2. Todas las demás son zetas. Bueno, ya que lograste integrar, que son estos los que obtuvimos, hay que sumar los tres, pero sin repetir términos. Ok, entonces aquí tienes. Vamos a reconstruir a la phi. Ay, perdón, es que no está fácil trabajar en la cama. Vamos a reconstruir a phi. Entonces, sale la primera phi, esta, le escribimos tal cual, x cuadrada sobre 2 más 2xy más 4z. ¿Sí? Porque esa pues no se repite en ningún término. Vamos con la segunda. En la segunda, 2xy ya se repite, aquí está. Y entonces ya no lo escribimos, ya no lo escribo, ya lo puse. La siguiente es 3y cuadrada. Dices, no, esa no la hemos escrito, entonces la ponemos acá abajo.
Y luego sigue YZ y lo buscas y dices, no, pusimos 2XY, pero no hay YZ. Entonces le escribimos. Me paso a la tercera phi. La tercera phi tiene 4XZ, pero ya la tengo. Acá está arriba. Entonces ya no le escribo. Luego sigue YZ, pero ya también ya la había escrito. Entonces tampoco la escribo. Y luego sigue Z cuadrada. Esa no está, entonces sí la pongo. Y este es tu campo escalar que dio origen al campo vectorial. ¿Sí? ¿A cuál campo vectorial? A este de acá. Al que nos dieron, este que puse en 3 colores, este. El que nos habían dado, este campo vectorial, se origina de este que acabamos de obtener. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Saben? No, maestra. Ok. Entonces, una vez que ya ya obtuvimos a phi, lo único que vamos a hacer es sustituir. Al inicio nos dijeron que había que calcular el trabajo del punto 1 al punto 2. Aquí está. Trabajo realizado del punto 1 al punto 2. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir. Sabemos que phi es igual al trabajo, ¿sí? Cuando lo evaluamos del punto 1 al punto 2. Obviamente, si no lo evalúas, pues sigue siendo un campo escalar. Entonces, es phi 2 menos phi 1, ¿no? Límite superior menos inferior. Entonces, sustituyes en esta ecuación grandota, sustituyes el valor, ¿sí? Aquí está la sustitución que da 20. Y phi 1 la sustituyes y da 5. Entonces, el trabajo que es phi 2 menos phi 1 es 20 menos 15 y te da 20 menos 15 te da, no, es 20 menos 5. Aquí es 5. 20 menos 5 te da 15 joules. Y ese es el trabajo. Y ahí se acaba el ejercicio. ¿Ok? Entonces está sencillo. Entonces miren, aquí viene el ejercicio. Con los siguientes campos vectoriales demostrar primero que es irrotacional. Porque si está rotando, no. ¿Sí? No me acuerdo si aquí salía un irrotacional. La verdad no recuerdo. Pero primero, antes de entrarle, chécale que no esté rotando. Y hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí a lo mejor van a sentir pánico cuando ven estas exponenciales, pero para nada, ¿eh? O sea, están leves. Si tienen dudas, después me preguntan. En realidad, estas son de las más sencillas, muchachos. No les tengan miedo a estas cosas. Se ven feas, pero no. Están muy sencillas. Es una e a la u por la derivada de u. Pero a la hora de integrar, pues nada más acuérdate que la u debe estar completa. Y y nada más te va a quedar la integral e a la 2xyz cuadrada, casi. Entonces no te preocupes. La tercera la tenemos aquí, son 5. Ahí te puse una nota. Recuerda que si no es irrotacional no se puede calcular el trabajo. Luego, caso especial. Aquí tenemos un caso especial. Dice, cuando se tiene un campo vectorial y se calcula rotacional, no todos los puntos del campo vectorial están rotando. Esto puede entenderse fácilmente si pensamos en un huracán. En el ojo del huracán no hay movimiento, es irrotacional, mientras que en los extremos del huracán sí está rotando. ¿Ok? Entonces,
a veces yo tengo campos vectoriales que están rotando. Ahí está el huracán, está rotando. Pero hay un punto en el centro donde es irrotacional. Entonces, estos son casos especiales en donde el campo vectorial en un punto no está rotando y a veces es necesario encontrar ese punto. Dice, para calcular el trabajo es necesario que el campo vectorial sea conservativo, o sea, que conserve la energía, es decir, que sea irrotacional. Podemos buscar en un campo vectorial un punto que sea irrotacional para poder calcular el trabajo. Entonces dice, ejemplo, del siguiente campo vectorial hallar las constantes A, B y C, tales que en este campo vectorial sea un campo irrotacional. Entonces, ahora te van a dar este campo vectorial. Este campo vectorial tiene su componente I, pero tiene aquí esta letra A, y luego tenemos J con una incógnita B, y luego tenemos acá con una incógnita C. Entonces, este es un campo vectorial que está girando, pero debe de haber un punto donde no gire. Y ese punto lo vamos a encontrar, y lo vamos a encontrar a través de A, B y C. Este campo vectorial lo vamos a obligar a que sea irrotacional, a que no gire. Y aparte de que lo vamos a obligar que no gire, vamos a ver en qué valores de A, B y C es cuando no gira. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la operación del rotacional Nabla Cruz B. Ponemos IJK, ponemos la Nabla y aquí ponemos la componente I, J y K. ¿Sí? Y aquí tiene sus incógnitas, la A, la B y la C, tal cual. Y vamos a hacer las operaciones. ¿Sí? Se hacen las mismas operaciones. Entonces, la primera columna, la primera fila, te queda esta, que es esta que tenemos aquí. Hacia arriba nos queda la parcial de z por bx. Aquí está. Y nada más la estoy marcando. Después tomamos esta del medio y se multiplica así. Es la parcial de x con respecto a 4x, es esta de acá. Y hacia arriba es la parcial de z de x más 2y a z. Finalmente, primera fila, tercera columna, te queda la derivada parcial de x por bx y hacia arriba la derivada parcial de y por x más 2y a z, que es la que tenemos acá. Cuando nosotros resolvemos esto, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí con calma. Dice, derive con respecto a y. Entonces, el primer término no tiene y, entonces vale 0. El último no tiene y. Nada. El término del medio tiene una y. La derivada de y es 1. Entonces, 1 por c, pues te queda c. Entonces, aquí tengo la primera. ¿Sí? ¿Ya viste? Nada más estamos derivando la del medio.
Esta. Y la derivada de y es 1, entonces 1 por c, c. Luego, menos. Aquí tiene derivada parcial con respecto a z. Dices, ok. El primer término no tiene z. Ahí tiene la bx, pero no tiene z. Entonces esto vale 0. El segundo no tiene z tampoco. El tercer término sí tiene z. La derivada de z es 1. Aquí sería menos 1. Menos por este menos te da más. Entonces te queda c más 1. Y esto se multiplica por i. Ahí está el primer término. ¿Sí? ¿Dudas del primer término? Son las derivadas parciales. ¿Sí vamos bien? Ok, vamos a ver el otro. Aquí. Dice, derivada parcial con respecto a x. Aquí tenemos 4x, entonces la derivada de 4x es 4. El segundo término no tiene x, entonces vale 0, y el tercero tampoco tiene x. Entonces nada más nos queda 4, pues aquí ponemos 4. Luego, el siguiente dice, deriva con respecto a z. El primer término es x, no tiene z, vale 0. El segundo no tiene z, vale 0. El tercero tiene az, la derivada de z es 1, entonces te queda a. Entonces sería menos a, siguiendo los signos, menos a. Ahí está. Y el signo menos, este signo menos, es este de aquí. Que no se nos olvide. Último. A ver, vamos a ver el último. Derivada con respecto a x. La primera tiene bx. Entonces la derivada de x es 1 que multiplica b. Entonces te queda aquí una b nada más. Entonces pones b. El segundo término no tiene x, vale 0. El tercero no tiene x, vale 0. Sigue este signo menos, se lo ponemos. Derivada con respecto a y. El primer término no tiene y, vale 0. El segundo término sí tiene y. Tiene 2y. Entonces la derivada de y es 1, entonces te queda aquí un 2. Entonces ponemos menos 2. El tercer término tiene az, pero no hay ninguna y, entonces vale 0. Y nos quedó esto al final. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, profesora. No, maestro. Ok. Vale, pues entonces, vean que me quedó esta ecuación. Y dices, bueno, ¿y ahora y esto qué onda? Bueno, esta ecuación que nos ha quedado aquí es el rotacional. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que quedó del rotacional, así vilmente. Esta la vamos a hacer, la vamos a igualar a 0 para que sea irrotacional, porque esta cosa así como está, seguramente está rotando, pero ahí tiene las constantes C, A, B y C, ¿sí? Y entonces vamos a obligar al campo a hacerlo irrotacional. Entonces, aquí nos quedó el campo, es lo que acabamos de obtener, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que, como debe ser irrotacional, vamos a igualar lo que obtuvimos, lo vamos a igualar a 0, para obligarlo a ser irrotacional, que no gire, para poder calcular el trabajo, ¿sí? Entonces, esta parte es fundamental. O sea, ya que resolvimos el rotacional Nabla Cruz B, lo vamos a obligar a hacer
irrotacional. Entonces lo único que vamos a hacer es igualar la I con el 0. ¿Sí? Entonces te queda C más 1 igual a 0. La J con 0 y la K con 0. ¿Sí? Las tres las igualamos a 0. Y adivina qué, pues de aquí nada más despejas el valor de la C, que te da menos 1, de la A y de la B. Entonces, estos valores, cuando C vale menos 1, A vale 4 y B vale 2, hacen que justamente con ese valor nuestro rotacional se haga 0. Entonces, lo que vas a hacer es sustituir en el campo vectorial original, el que tenía la A, pues le sustituyes el 4. El B, le pones 2 y C le pones 1, ¿sí? Y a este campo lo puedo demostrar, vuelvo a calcular nabla cruz B y te va a dar 0, 0, 0. Ya se hizo irrotacional. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, entonces ya que se hizo irrotacional, ya se podría calcular el trabajo. Y habría que echarse todo el rollo de la integración. Ok, entonces aquí el ejercicio dice calcular las constantes A, B y C de manera que el campo sea irrotacional si el campo vectorial es este. Y aquí está la constante A, la B y la C. Y nada más vas a comprobar que es irrotacional. O sea, no te están pidiendo que calcules el trabajo, sino se hace muy largo el ejercicio. Y aquí viene otro ejercicio igual. Tienes que hay que calcular A, B y C, demostrar que es, bueno, hacerlo irrotacional y comprobar que de veras te da irrotacional y tienes este otro campo vectorial y esa se acaba ahí la tarea. ¿Sí? Es un tema cortito, pero es un tema muy importante. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿No? No, Mire, maestra. el apunte está hecho para que lo puedas revisar, está explicado, ¿sí? Entonces, no pensaba darles clase hoy porque la verdad sí me siento muy mal, muy mal. Esto es delicado porque si se zafa el coágulo, pues adiós mundo cruel. Déjenme detener la grabación, si no me queda grabado esto.